Muchas gracias, Christopher, y bienvenidos nuevamente a su segmento Tecnotransformación. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Benjamín Castañeda. Él es líder de la iniciativa de ventiladores mecánicos MASI, con lo cual pues se viene generando un impacto positivo en la sociedad. Se han logrado pues generar e insertar exitosamente más de 300 de estos ventiladores mecánicos que tanta falta hacen para poder salvar la vida de muchísimos peruanos. Antes de comenzar con la entrevista, por favor quisiera que vieran esta breve nota. En los últimos días, el COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar como pandemia. De inmediato, de una manera muy rápida y en horas, hubo una expansión muy fuerte del virus, exponencial. A la fecha se tienen 2.419 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 380 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Sabíamos que no había un número suficiente de ventiladores en el país y también todos los expertos nos decían que esto iba a desbordar y que teníamos una gran responsabilidad. Entonces, frente al desafío sanitario, es que esta capacidad instalada en la universidad se pone al servicio de buscar, apoyar y dar soluciones. Bueno, bienvenido, ingeniero Castañeda. Muchas gracias por contar con su presencia. Cuéntenos un poco más para iniciar acerca de la iniciativa de ventiladores MASI. ¿Cuándo inició? Y cuéntenos un poco acerca de cuáles fueron los objetivos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. La iniciativa del proyecto MASI empezó con la cuarentena. ¿No? El mismo día que el presidente Vizcarra estaba anunciando que íbamos a entrar en este periodo difícil de la cuarentena por coronavirus. En ese momento nos juntamos un grupo que ya de alguna manera nos habíamos conocido previamente, de varias instituciones. Nos conecta de alguna manera a la universidad y algunas iniciativas que habíamos tenido. Nos contactamos con Javier Chan de Diaxa, ¿no? Jorge Benavides de Navy Automation Technologies, Augusto Acosta de Solid Design, ¿no? Jaime Reati de Brain, que es el Hub de Innovación del Grupo Breca, y con miembros de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos juntamos justamente para hacer frente a lo que ya veíamos en ese momento iba a ser un gran dolor para el país, y lo ha sido, que es la falta de equipamiento y en particular de ventiladores mecánicos. Entonces, en ese momento nosotros comenzamos a correr con la meta de poder, para la emergencia, ¿no?, diseñar, implementar, fabricar, obtener los permisos y desplegar 100 ventiladores mecánicos. Esa fue nuestra primera meta. Con el tiempo, felizmente, hemos tenido muy buena acogida, ¿no? Hemos tenido que saltar varias vallas en el proceso, pero en estos momentos ya se han fabricado más de 300 ventiladores mecánicos que están en más de 16 hospitales a nivel nacional. Ya se han salvado vidas de peruanos gracias a un producto peruano, a un dispositivo médico hecho en el Perú. Sí, definitivamente pues el impacto ha sido bastante loable. Tengo entendido pues que dentro de la sección de electrónica y dentro de la Universidad Católica, pues anteriormente ya se venían desarrollando otros equipos biomédicos. Sin embargo, pues siempre han habido varios retos con los cuales se han venido encontrando para poder generar un despliegue efectivo pues en los hospitales y que pueda generar un impacto positivo realmente a los usuarios para los que fue pensado. ¿Cuáles fueron los retos que han tenido que superar en este caso en tiempo récord para que se pueda lograr esta inserción exitosa? Bueno, yo diría, y dos en particular, ¿no? El primero es un reto técnico, ¿no? Hacer un dispositivo médico en muy corto tiempo requiere un expertise muy grande, y creo que hay que resaltar el grupo humano que se formó para el equipo MASI, que va más allá de solamente los ingenieros, ¿no? No solamente son ingenieros electrónicos, mecánicos, mecatrónicos, biomédicos. Hay diseñadores industriales, diseñadores gráficos, ¿no? Hay psicólogos, claro, hay los profesionales de salud. Hay los profesionales de salud, por supuesto, de primera línea. ¿No? Entonces, digamos, el grupo humano que se formó en este proyecto, unidos todos con la finalidad de salvar vidas de peruanos, fue algo que digamos,
para mí ha sido clave del éxito del proyecto, ¿no? Entonces el reto técnico era cómo levantar requerimientos rápidamente, ¿no? Implementar no uno, sino hasta una decena de prototipos para ver cuáles eran, cómo funcionaban, qué era mejor, cómo adaptar unas ideas a los procesos productivos que teníamos en nuestro país, cómo implementarlo, cómo fabricarlo, ¿no? Y digamos, eso de por sí, en un tiempo muy corto, ya es un reto técnico bastante grande. A la par, había otro reto que era un poquito, si quieres, el reto normativo, ¿no? Como tú bien dices, en la universidad, en particular en ingeniería electrónica, pero también en otras secciones, en otras áreas de la universidad, ya se habían desarrollado por, diría, más de 20 años, diferentes tipos de dispositivos médicos, equipos biomédicos que lamentablemente no veían la luz por temas normativos quizás, ¿no? La pandemia de alguna manera, entre todo el dolor que ha causado, en todo lo malo que ha traído, si algo positivo tienes que ha forzado el hecho de que ahora haya cierta regulación y cierta normativa sobre cómo validar un equipo biomédico hecho en el país y cómo puede llegar al mercado, digamos, ¿no? A la población que más lo necesita, ¿no? Claro, también un poco generar la confianza para este tipo de equipos fabricados y desplegados por parte de la industria nacional. Un poco acerca de ese tema, ¿nos podría comentar esto acerca de las características técnicas, qué señales vitales monitorea, cuál es realmente lo que le brinda al paciente este equipo? El ventilador mecánico, como dije, teníamos el reto de hacerlo en muy corto tiempo. Entonces una cosa particular, vital, era establecer cuáles eran las características mínimas que le dieran al ventilador la capacidad de ser útil para la crisis sanitaria del COVID-19, pero a la vez ninguna extra, porque cada característica extra significaba más tiempo de implementar los prototipos, de búsqueda, de fabricación. Entonces podemos implementar el ventilador mecánico en el Perú más avanzado del mundo, sin lugar a duda, pero no en un breve tiempo para la emergencia. Entonces, entender esos requerimientos mínimos era muy importante, ¿no? Trabajamos con intensivistas de varios lugares, la Clínica Internacional, del Hospital 2 de Mayo, y con intensivistas que el MINSA también nos facilitó para establecer los requisitos mínimos. Entonces, dentro de todo, el ventilador tiene, ¿no?, 3 modos de ventilación. 2 modos que son mandatorios, uno controlado por volumen, otro por presión, y otro modo que es presión soporte, que ayuda al paciente sobre todo cuando se va a destetar, ya salir del ventilador, o cuando se quiere hacer una ventilación no invasiva. El MASI también puede ayudar en momentos de que se requiere una ventilación no invasiva, aunque primariamente ha sido diseñado para ser utilizado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Adicionalmente tiene una pantalla y una interfaz de usuario muy fácil de utilizar. Eso no lo habíamos pensado al principio porque eleva el costo de hacer un ventilador, tiene sus temas, pero para los intensivistas era muy importante ver las gráficas de ventilación. ¿Qué parámetros mide? Mide volumen tidal, la presión en las vías respiratorias, el flujo que se le da al paciente, volumen minuto, la cantidad de oxígeno que se le da, la fracción de inspiración versus expiración, que son los parámetros básicos que siempre se requieren en un ventilador mecánico. Esa interfaz fácil de usar es la segunda característica. Tiene una interfaz gráfica y un touch panel muy adecuado, ¿no?, para los intensivistas, que muestra gráficos de inmediato. Y finalmente tiene capacidad de telemetría, ¿no? Entonces, justamente porque nos habían dicho que nos iban a faltar intensivistas y que la posibilidad de ver los parámetros o las gráficas o que se muestran los parámetros ventilatorios de un paciente a distancia iba a ser importante. Claro, están preparados para todo. Entonces, ¿cuántos de esos ventiladores están conectados en una red mediante la cual puedan realizar este monitoreo en remoto? Nosotros ahorita, ahí ha habido algunos temas. Estamos justamente conversando ahorita con el Hospital Leate Vitarte II, ¿no?, y con el doctor Franz y el doctor Barrios, que han apoyado muchísimo el proyecto justamente para hacer estudios clínicos al respecto, y ahí es que estamos haciendo esta conexión de primero unos 5 MASIS conectados que puedan transmitir en todo momento.
Esperemos pues que a futuro se pueda realizar esta transferencia tecnológica y se pueda llevar a nivel nacional, y no solamente con los ventiladores, sino también con el resto de equipos que se manejan dentro de una unidad de cuidados intensivos, y que pues al monitorearse se puede pues tener muchísimos más profesionales al servicio de la salud. Un poquito yendo, veo que pues superaron el reto técnico del diseño e incorporar ciertos parámetros básicos, vitales, justamente para garantizar que se cumple el objetivo. Y en la parte pues ya de ensamblaje, de construcción, que ¿tuvieron alguna complicación con los componentes? ¿Pudieron abastecerse también de la industria nacional para llegar a esos componentes? Me imagino que no somos pues el único país que está buscando fabricar sus ventiladores para atender a la población. Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, ahí creo que tuvimos un gran aprendizaje, sobre todo para establecer lo que son las buenas prácticas de manufactura. Que yo considero que eso es un hito vital, ¿no? Una de las cosas que siempre ha quedado en el aire y por lo cual otras iniciativas, no en tiempos de pandemia, por supuesto, no llegaron a ver la luz, es porque siempre se encontraban con esta idea de las buenas prácticas de manufactura y no había una expertise, una experiencia dentro del medio peruano que pudiera decir, mira, así es, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Esta pandemia de alguna manera nos ha forzado la mano en ir más allá, de alguna manera aventarse, ¿no? A establecer, construimos dentro de la emergencia una fábrica de emergencia, valga la redundancia, dentro del Coliseo Polideportivo de la universidad. Y ahí es donde estuvimos ensamblando gran parte de los equipos, de los ventiladores mecánicos, y finalmente contamos con el apoyo de AGP, que es American Glass Products, que hace los vidrios para los carros Tesla, ¿no? Pero que justamente tiene ciertas características, sobre todo manejan cuartos limpios, donde finalmente se hacía ya el ensamblaje final una vez que los ventiladores habían sido validados, ¿no? Entonces esta experiencia fue muy importante. Y sobre el acceso a componentes, sí, es verdad que si uno importaba partes de ventilador mecánico, estos no existían. En el momento de la primera ola estaba azotando nuestro país, en ese momento no se podía importar ninguna parte de ventilador, pero justamente nuestro diseño se adaptó a eso, ¿no? Ese es lo bueno de tener la posibilidad de desarrollar tecnología peruana ante una circunstancia particular. No tenemos acceso a ciertos tipos de componentes, pero tenemos el ingenio, la capacidad, ¿no? Las capacidades de poder ver y elegir otros componentes para armar algo que tiene una muy buena calidad y está ayudando a salvar vidas peruanas, ¿no? Yo quisiera decir un par de cositas más, ¿no? Si me permites, pero es un tema muy importante, es que cuando hemos hecho estas importaciones, sí es necesario medir la calidad de los productos que estaban viniendo, ¿no? Encontramos al momento de traer estos dispositivos en el Perú algunos que estaban defectuosos, que obviamente teníamos que validar, y ahí salía la presencia de estos defectos. Entonces, estos dispositivos como el resucitador manual, que para nosotros es un insumo, ¿no? Necesitan ser validados. Eso nos preocupó bastante cuando lo encontramos en esa fase de producción, ¿no? Y lo segundo es que también tenemos ahora, gracias al ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, de Produce, ¿no? Tenemos un convenio en el cual ahora hemos creado una línea de dispositivos médicos dentro de Site Materiales PUC, y estamos aportando y dando todo este conocimiento que hemos generado a empresas que quieran desarrollar dispositivos médicos en el país. Sí, de hecho, justamente quiero tocar ese tema un poquito al final de la entrevista, pero para cerrar un poco el tema de los componentes, ¿cuál ha sido los componentes que pues mayor reto les generaron? Por ejemplo, quizás las PCBs o algo que ustedes hayan tenido que crear, algo que sea anecdótico, que lo pueda compartir pues con nuestros televidentes. Ahí te cuento dos temas, uno muy, digamos, alentador, que me emociona al menos mucho. Y el otro preocupante, que es continuación de lo que estaba diciendo. Empecemos por ese. Uno de los resucitadores manuales tienen una válvula de inspiración-expiración que vienen con una especie de jeve. Y ese jeve, lamentablemente, dentro de los dispositivos médicos, los resucitadores manuales que importamos, ¿no? Que son los que ya vienen con certificado de comercialización, con registro sanitario, realmente no cumplían los estándares de calidad necesarios, ¿no? Entonces es un tema, por eso digo que sí es importante que se establezca una cultura de certificación, de validación, de metrología clínica en el país. Eso es quizás lo que más nos preocupó, porque cuando vivimos esto dijimos, bueno, pero todos estos están malogrados. O sea, el 90% de todos estos dispositivos médicos que importamos no funcionaban.
¿no? Entonces eso es preocupante, no funcionaban Claro que bien. sí. ¿No? Entonces eso es preocupante y fue quizás un cuello de botella en su momento porque era una parte vital de lo que constituía el funcionamiento del ventilador mecánico. ¿Qué hicimos? Bueno, fuimos al proveedor directo y comenzamos a importar y encontramos unos temas ahí de control de calidad. Y en cuanto a la parte de los PCBs que decías, algo que me llena de orgullo es el hecho de que desarrollamos tecnología peruana. Ahí dentro de digamos, la creación de los PCBs, si bien esos fueron diseñados en Perú, ¿no? Obviamente por temas económicos fueron impresos en China, ¿no? Pero finalmente el ensamblaje de todos los componentes electrónicos también se hizo en Perú. No, claro que sí, aparte esto cabe de resaltar que pues justamente el diseño partió de acá, ¿no? Así es. Me imagino que a futuro cuando pues la industria pues vaya avanzando, haya mayores requerimientos, pues también podremos poder hacer esa manufactura de los PCBs, me imagino a doble capa y que todo lo puedan hacer acá. Justamente regresando al tema, se han desarrollado muchas capacidades como usted menciona, me imagino que pues han tenido muchos aprendizajes con Digemit, con INACAL, para el seguimiento metrológico pues de las mediciones, de los instrumentos que se trabajan. Todo ese aprendizaje nos está comentando que ahora también lo piensan volcar a la industria, porque realmente el sector salud en nuestro país es un sector muy golpeado y a veces adquirir los equipos necesarios es muy costoso. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de esa iniciativa? Sí, como dije, con el apoyo del ITP, de Produce, tenemos un convenio de desempeño ahora a través de 7 materiales donde se crea esta unidad de dispositivos médicos cuyo objetivo es dar esta expertise, esta experiencia y todo este aprendizaje que hemos tenido y volcarla a todos esos emprendedores, innovadores que están deseosos de desarrollar dispositivos médicos peruanos, ¿no? Justo hemos lanzado un concurso, Hampicup, que básicamente está buscando, Hampicup significa el que cura, ¿no? Estamos buscando a esos innovadores que a través de sus dispositivos médicos quieren curar, ¿no? Quieren ayudar a la población peruana, y es un concurso que empresas o personas naturales pueden postular, y nosotros a esas empresas hay un jurado que se va a seleccionar los ganadores, y a los ganadores le vamos a dar asesoría y vamos a brindar servicios de manera totalmente gratuita para que llevemos sus emprendimientos, sus dispositivos médicos a una etapa que se encuentre lista como para pedir su registro sanitario. Perfecto, y también van a orientar en todo el proceso para que se pueda hacer un despliegue. ¿Cómo se podrían contactar con ustedes los emprendedores? O quizás nos ven muchísimos estudiantes que en algunos casos pues están buscando temas de tesis. ¿Cómo se podrían comunicar con ustedes para poder aportar, aprender o acceder al concurso? Lo más sencillo, a través del correo electrónico, dispositivos.medicos@pucp.edu.pe, ¿no? Ahí nos pueden encontrar y mandar todas sus inquietudes, y encantados de recibirlos. Nuestro interés es que se cree esta industria de dispositivos médicos peruanos, nacionales, que a mi entender ha nacido en este contexto de la pandemia, pues no se quede ahí, sino se quede en el tiempo, prevalezca en el tiempo, desarrolle y crezca, ¿no? Porque creo que si algo nos indica o tenemos que aprender esta pandemia es que necesitamos una industria de dispositivos médicos nacionales. Sí, definitivamente, pues porque los costos se van elevando cada día más, y definitivamente pues hay talento, también hay diversas formas con las cuales se van superando los retos técnicos con abastecimiento de la industria nacional. También nos comentaba que ya se habían desarrollado y tenían un portafolio de muchísimos equipos biomédicos que también estaban a la espera de alguna oportunidad para que puedan salir. No sé si nos podría comentar un poco más acerca de ellos también. Dentro de la Universidad Católica hay más de 15 patentes o diferentes tipos de registros de propiedad intelectual orientados justamente a temas de dispositivos médicos. Eso da un indicio de lo importante que es este tema y del interés que hay de muchos investigadores, innovadores, ¿no?, en poder desarrollarlos. Tenemos ecógrafos, pulsoxímetros, monitores de signos vitales, que justamente en este contexto de la pandemia hubieran sido vitales para ayudarnos a enfrentarla. Y fuera de la pandemia, no sé si te acuerdas, pero 6 meses antes de la pandemia había este problema, faltaban incubadoras
en la sierra de nuestro país, pues también tenemos una incubadora que ha sido probablemente el proyecto bandera con temas de ingeniería biomédica en la Universidad Católica, ¿no? Sí, de hecho ha sido un tema que pues ha estado luchando durante muchos años y realmente pues bastante sensible, porque en la sierra del país el sector salud pues a veces no se da abasto y se pierden muchas vidas. ¿Nos podría comentar también ahora, con todo este aprendizaje, cuál ha sido el rol que estarían trabajando con INACAL o con DIGEMIT, con esas entidades que muchas veces son burocráticas y que a veces, pero realmente, o sea, también para garantizar que realmente lo que va es necesario? Es correcto. En cuestiones de INACAL, estamos participando en diferentes tipos de comités dentro de INACAL, justamente para trabajar en la normativa que se requiere y es necesaria. Con DIGEMIT hemos tenido bastantes acercamientos. Obviamente por temas de la pandemia estos son momentos complicados para todo el sector salud, ¿no? Pero ya ha habido muchos avances, ¿no? Desde que antes de que hubiera pasado todo esto, ni siquiera había un procedimiento establecido para validar un dispositivo médico hecho en el Perú. Ahora tenemos ya más de 7 dispositivos médicos validados. Perfecto. ¿No? Entonces es cuestión de seguir empujando y seguir conversando y trabajando en conjunto. Y finalmente, para lograr la masificación de estos dispositivos médicos, por el momento se va a seguir manejando la manufactura localmente dentro de la Universidad Católica, o si es que hay alguna empresa que esté interesada en invertir, algún emprendedor que quiera desarrollar una línea de ventiladores médicos, ¿lo podría realizar? Por supuesto, ¿no? Nosotros dentro de la universidad nos hemos convertido en los fabricantes del MASI por la coyuntura, ¿no? Porque queríamos apoyar, ¿no? Y era un paso bastante importante el de tener la fabricación, pero en realidad estamos prestos a trabajar con diferentes empresas y por eso justamente tenemos esta línea de dispositivos médicos para Entonces habría la oportunidad de licenciamiento a otras empresas tanto en el Perú como internacionalmente. ¿El MASI cuenta con algún registro de propiedad intelectual o está abierto? Está abierto, de hecho dentro de pronto vamos a hacer, ya hemos mandado publicaciones internacionales que vamos a recibir prontamente ya el ok de que han sido aceptadas. Y en ese momento estarán publicadas en nuestra página web para que, digamos, esté disponible a otros emprendedores que quieran replicar una experiencia similar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias y bueno, estaremos a la expectativa de los nuevos dispositivos médicos que también van a seguir saliendo del CITE Materiales PUC, que va a seguir desarrollando una línea de dispositivos biomédicos que poco a poco va a poder ir aportando a nuestro sector salud. Muchísimas gracias, con ustedes será hasta el próximo martes en Tecnotransformación.